Vamos a dejar Dublín para ir a la siguiente ciudad. Y para ello vamos a hacer un juego de mesa. Andrea nos lo ha dejado preparado. Así que vamos a ello, pasadme fotos y vídeos y nos vemos el próximo día en la siguiente ciudad. ¡Adiós! Hola a todos y todas, amigos y familias de La Gresca. Soy Andrea y te voy a enseñar a jugar un solitario. Vamos a ello, vamos a ver cómo se hace. Lo primero que necesitamos son 4 hojas de folio. La primera la vamos a dividir en la mitad. Luego volvemos a doblar a la mitad. Y volvemos a doblar a la mitad. En total hemos dividido nuestra hoja en 8 partes. Y lo podremos comprobar ahora. Abrimos nuestra hoja y le escribimos los números del 1 al 8. En cada uno de los recuadros. 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hemos de repetir esto 4 veces. De momento vamos a cortar. Primero por la mitad. Con cuidado de no cortarnos. Y así cada uno de los números ha de quedar separado. Porque esto representa que es nuestra baraja. Vamos, ya queda poco. 2, 3 y 4. Ya tenemos nuestro primer juego de cartas. Como veis, aquí tenemos 1, 2, 3, más el juego anterior que ya habíamos cortado. 4 juegos de carta. Sigamos. Ya tenemos aquí los 4 juegos. Recordar que nuestra baraja llega hasta el número 8. Antes de empezar nuestro juego, nos queda hacer una última parte, que son los comodines. ¿Vale? Para ello usamos parte de una hoja, no la necesitamos toda. Ese que queda no sirve. Ay, que me pasé a llevar las cartas. Volvemos a doblar a la mitad. Cortamos. Y es el trozo que queda, es el que nos sirve. El resto lo apartamos. Este es el que sirve. Lo doblamos a la mitad para que tenga la misma medida que nuestras cartas. Abrimos y dibujamos cualquier dibujo que represente un comodín. Yo en este caso voy a hacer una carita feliz porque hay que estarlo siempre. En todo momento hay que ser optimistas. A ver esa cara como me queda. Vale, perfecto. Cortamos a la mitad para tener 2 comodines que se mezclarán entre medio de todas nuestras cartas. Vale, aquí las voy a esconder, voy a juntar las cartas y vamos a barajar. Bien mezclado, sin hacer trampa, que no vale, que es un solitario. Ahí hay un comodín. Venga, seguimos. Venga, bien barajados. Bien. Ahora toca repartir. Volteamos nuestra baraja y comenzamos a colocar las cartas del 1 al 4. Este es el 2. Este es el 3 y este es el 4. Seguimos el 5,
6, el 6, que no tengo 6 dedos en una mano, y seguimos el 7 y el 8, ¿vale? Tenemos 8 cartas. Ahora seguimos repartiendo todas las cartas hasta que se nos acaben. Hay que completar todas las cartas, ¿vale? A ver, que me cuesta un poco repartir, pero venga, que lo consigo. Ya tenemos todas las cartas repartidas. Comienza el juego. Vale, comenzamos en la posición del número 1. Cogemos la carta que está por debajo y vemos qué número sale. El 7. Vale, pues ahora buscamos la posición número 7 y la colocamos encima, boca arriba, que se vea el número 7. Ahora en la posición del 7 cogemos la carta que está debajo. El 6. Aquí, al costado. Y cogemos del 6 la carta que está abajo, siempre la que está más escondida. Ahora nos toca el número 4. Vamos a la posición del 4 y cogemos la carta última de la posición 4. Y así vamos al 2. Cogemos la carta de abajo del número 2. ¿De qué se trata este juego? Pues de conseguir voltear todas las cartas justo antes que nos salgan los comodines. Vamos a ver. Yo sigo jugando. Oh, me ha salido un comodín. He de ponerlo en medio. Y venga, retomo en la última carta o en la última posición que me ha tocado. Vuelvo a coger del 7. ¿Qué número me toca? El 6. A ver si tendré suerte. Del 6 me voy al 8. Del 8 cojo, ¿qué carta sale? La número 1. En la número 1, otra vez el 1. Bueno, yo he seguido probando suerte, he girado todas las cartas y adivina, he ganado, aún no he sacado el comodín. Bueno, ¿y qué te ha parecido aprender a jugar este solitario? La verdad es que yo me lo he pasado bien. Venga, te animo a hacerlo, que tú puedes. Adiós.